Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo uno, el cual está conformado por Iván Cruz Acuña, Paula Ayala, Carlos Torres, Cristian Rachen y Julián Cano. Para comenzar con el video, vamos a empezar hablando de la ecuación de Schrödinger. Bueno, para hablar de la ecuación de Schrödinger, primero vamos a ir al otoño de 1924, cuando el príncipe Luis de Broglie revolucionó la física al proponer que así como todas las ondas tienen propiedades de partículas, las partículas también tienen propiedades de onda. Con una longitud de onda asociada, esta idea parecía encajar perfectamente desde el punto de vista teórico, dando sentido a las órbitas de Bohr y permitiendo unificar los conceptos de onda y partícula. Tanto fue así que uno de sus mayores admiradores fue Albert Einstein, quien apoyó públicamente esta teoría, por así decirlo, le hizo un retweet de la época. Sin embargo, no estaba del todo claro qué significaba esta idea. ¿Qué significa que un electrón sea una onda? ¿De qué es una onda y qué gobernaría su movimiento? Aquí es donde entra en escena nuestro amigo Schrödinger, que es el del gato, con su famosa ecuación, para entender la importancia de esta ecuación. Si la célebre ecuación de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración, es fundamental para escribir el movimiento de las partículas de la materia, la ecuación de Schrödinger es su equivalente para escribir las partículas onda, o lo que se conoce como términos técnicos como la función de onda. De hecho, la idea le vino a Schrödinger al intentar generalizar la idea de una ecuación de onda para la materia, aplicando dos conceptos fundamentales, la conservación de energía y la formulación del concepto de onda. Bienvenidos al maravilloso mundo de las ondas planas. Una onda plana se puede escribir como con una ecuación de onda que deriva respecto al tiempo, permitiendo calcular lo mismo en relación con el espacio y obteniendo la magnitud del momento. Para la ecuación de Schrödinger requiere un pequeño salto conceptual adicional. El salto conceptual consiste en entender las magnitudes como operaciones matemáticas conocidas como operadores, de modo que la ecuación de Schrödinger queda estructurada de una manera particular. ¿Cómo se opera con ella? Básicamente hay que tener en cuenta la conservación de energía, asumir estados estables que no dependen del tiempo y operar en consecuencia. La energía la asume la energía cinética y potencial. De la mecánica clásica entendemos que la energía cinética es el aumento al cuadrado dividido por el doble de la masa. Teniendo en cuenta el operador matemático, el operador de energía cinética se estructura de cierta manera, llegando finalmente a la ecuación de Schrödinger, una formulación elegante y maravillosa. Esta ecuación fue derivada por Erwin Schrödinger en 1925 y publicada en 1926. Permite predecir el estado cuántico de un sistema como un átomo y su evolución temporal. Un gran logro de la ecuación de Schrödinger es que la cuantización de estados está implícita en la misma, permitiendo obtener, por ejemplo, las orbitales dentro de un átomo como soluciones estables de la ecuación. Y curiosamente, al mismo tiempo, Werner Heisenberg publicó una descripción de la mecánica cuántica basada en herramientas matemáticas diferentes, las matrices, lo que inició un conflicto en la historia de la ciencia al enfrentar ambas formulaciones, la de Schrödinger y la de Heisenberg. Sin embargo, Schrödinger pronto demostró que ambas eran equivalentes, mostrando la complementariedad de estas dos teorías. Toda teoría pues necesita una confirmación experimental, algo que Schrödinger logró rápidamente al predecir los niveles de energía del átomo del hidrógeno con su nueva descripción, la mecánica cuántica basada en ondas y su ecuación. Aunque Schrödinger es uno de los padres de la mecánica cuántica, siempre expresó cierta repulsión hacia la teoría, lamentando su asociación con ella. Esto se dio a la interpretación de la teoría que a su formulación matemática. La pregunta era, ¿qué representan estas ondas de materia? Max Born en 1926 interpretó la función de onda, o más bien el cuadrado de la función de onda, como la probabilidad de encontrar la partícula en un lugar determinado, lo que corresponde a la interpretación clásica de la mecánica cuántica o la interpretación de Copenhague. Según esta interpretación, al observar el sistema, la función de onda colapsa, materializándose la partícula en un lugar específico de forma aleatoria, una interpretación que aún no está del todo clara, y pues la ecuación de Schrödinger es uno de los puntos culminantes de la historia de la ciencia, revolucionando nuestra comprensión del mundo. Esta ecuación fue posteriormente extendida por Dirac para crear una ecuación cuántica relativista conocida como la ecuación de Dirac. Bueno, para hablar de la ecuación de Schrödinger como tal, vamos a mirar la ecuación, la cual pues tenemos la letra del alfabeto griego psi o psi, RDT, que es la función de onda del sistema, que describe completamente el estado cuántico del sistema en términos de amplitud y fase. Tenemos esa h minúscula que es la constante reducida de Planck, tiene un valor aproximado de 1.54 por 10 a la menos 34 julios por segundo. T, que es el tiempo, y la h mayúscula que es el operador hamiltoniano que representa la energía total del sistema. La ecuación de Schrödinger pues es una ecuación diferencial parcial que se describe
la evolución temporal de la función de onda de un sistema cuántico. La solución de esta ecuación proporciona información sobre las probabilidades de encontrar partículas en diferentes estados cuánticos y cómo estas probabilidades cambian con el tiempo es fundamental en el estudio de sistemas cuánticos como átomos, moléculas y partículas subatómicas. La naturaleza ondulatoria de las partículas es un concepto fundamental en la mecánica cuántica y la ecuación de Schrödinger. Es una herramienta central para describir este fenómeno. La ecuación de Schrödinger describe cómo evoluciona la función de onda de un sistema cuántico en el tiempo. En términos generales, la ecuación de Schrödinger establece que la función de onda de un sistema físico, representado por la letra griega psi, depende tanto de las coordenadas espaciales como del tiempo. Matemáticamente, la ecuación de Schrödinger para una partícula en movimiento libre sin potencial externo en una dimensión viene dada por la ecuación que estamos observando, donde h es la ecuación reducida de Planck, m es la masa de la partícula, x es la coordenada espacial, t es el tiempo, además y es la unidad imaginaria. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que no se puede conocer con absoluta precisión tanto la posición como el momento, la cantidad del movimiento. De una partícula en un momento dado, esta relación se expresa matemáticamente como delta de x por un delta de movimiento, de momentum, tiene que ser mayor o igual a la constante de Planck. La interpretación de esto que mientras más exactamente se conozca el momento de una partícula, o sea, el delta de momento tiende a cero, mayor será la incertidumbre en su posición. Si el delta x tiende a infinito y viceversa, pues también sería una mayor incertidumbre. Cuando se tiene una función de onda que describe una partícula con una cantidad de movimiento definida, esto significa que la incertidumbre en el momento, o sea, delta p, es cero, lo que implica que la incertidumbre en la posición delta x debe ser infinita según el principio de incertidumbre, es decir, la partícula está extendida a lo largo de todo el espacio y no se puede determinar su posición con precisión. Ahora en las aplicaciones de la ecuación de Schrödinger para la ingeniería electrónica tenemos los semiconductores y bandas de energía. La ecuación de Schrödinger se utiliza para describir la estructura electrónica de los semiconductores y entender la formación de bandas de energía y brechas energéticas. Esto es crucial para el diseño de dispositivos electrónicos como transistores, diodos y circuitos integrados. Comprender cómo los electrones se mueven a través de bandas de conducción y valencia es esencial para la fabricación de dispositivos semiconductores. El efecto túnel. El efecto túnel cuántico, un fenómeno que describe mediante la ecuación de Schrödinger, tiene la aplicación en ingeniería electrónica como en diodos túnel y memorias flash. El efecto túnel permite a los electrones atravesar barreras energéticas, incluso si no tienen suficiente energía clásica para hacerlo. Esto es fundamental para el funcionamiento de muchos dispositivos electrónicos modernos. Transistores de efecto campo o los FET. Los FET, especialmente los MOSFET, son cruciales para la electrónica moderna. La ecuación de Schrödinger se utiliza para estudiar la cuantización del canal y el transporte cuántico de electrones en estos transistores, especialmente a medida que se reduce la escala de los dispositivos. En los dispositivos electrónicos cuánticos, la ecuación de Schrödinger se aplica para diseñar y analizar dispositivos electrónicos cuánticos como computadoras cuánticas, dispositivos de spintrónica y puntos cuánticos. En estos dispositivos las propiedades cuánticas como la superposición y el entrelazamiento son fundamentales para su funcionamiento. Láseres y fotónica. En el campo de la fotónica, la ecuación de Schrödinger se usa para modelar el comportamiento de electrones y fotones en dispositivos como láseres, diodos emisores de luz y amplificadores ópticos. Entender la interacción entre electrones y fotones es clave para el diseño y optimización de estos dispositivos. Sensores cuánticos. La ecuación de Schrödinger también es relevante para el diseño de sensores cuánticos como sensores de interferometría cuántica y sensores de efecto cuántico Hall. Estos sensores se utilizan en aplicaciones avanzadas como imágenes médicas, geofísica y detección de campos magnéticos y gravitacionales. Continuando con una partícula en un pozo de altura finita, se tiene que, considerando una partícula en un pozo de potencial finito, es decir, un sistema que tenga una energía potencial que sea cero cuando la partícula está en la región donde x está entre 0 y L, y un valor finito u cuando la partícula está fuera de dicha región. Entonces, si la energía total del sistema es menor que U, según la física clásica, la partícula estaría de modo permanente ligada en un pozo de potencial, mientras que si la partícula estuviera fuera del pozo, su energía cinética tendría que ser negativa, lo que es imposible. Pero según la mecánica cuántica existe una probabilidad finita de que la partícula pueda ser encontrada fuera del pozo.
incluso cuando E es menor que U. La ecuación de Röntgen para las regiones 1 y 3, como podemos ver en la imagen, hay tres regiones: la región 1, la región 2 y la región 3. Como podemos ver, la región 1 y la región 3 tienen cierta similitud, y estas regiones se describen por la siguiente ecuación, que es la derivada segunda de la ecuación de la función de onda, respecto a x, que es igual a 2m factor de u menos e sobre la constante de Planck, que en este caso es dividida sobre 2pi al cuadrado por dicha función de onda. Para el caso anterior, como se tiene que u es mayor que e, ya que u es mucho mayor que la función de onda es positiva, por lo que se puede reescribir la ecuación de la siguiente forma, donde se reemplaza 2m factor de u menos e sobre la constante de Planck sobre 2pi al cuadrado, se reemplaza por c al cuadrado. De esta forma también se puede obtener una solución general para la función de onda de las regiones 1 y 3, que está dado de la siguiente forma, donde a por e elevado a la cx más b por e elevado a la menos cx corresponde a la función de onda. Y a tener en cuenta es que a y b son dos constantes. Entonces, para esta solución general mencionada anteriormente, puede servir como un punto de partida para determinar la solución aproximada para las regiones 1 y 3. La solución debe permanecer finita cuando el valor de x tiende a infinito. En la región 1, donde x es menor que 0, en esta región. Para este caso, la función de onda debe excluir el término b por e a la menos cx, por lo que se requiere que b sea igual a 0 en esta región para evitar un valor infinito de dicha función. Del mismo modo, en la región 3, donde x, en este caso para esta región, es mayor que l, la función no debe contener el término a por e a la cx, y de esto se puede lograr tomando a igual a 0. Esta opción evita un valor infinito de la función de onda para valores positivos grandes de x. Por eso la solución para las regiones 1 y 3 se dan de la siguiente forma. Para la región 1 es igual a por e a la cx, y como ya dije anteriormente, para x menor que 0. Y para x mayor que l, que corresponde a la región 3, es igual a b por e a la menos x. Para la solución para la región 2, que es esta de aquí, esta sí es de una forma sinusoidal, dependiente de x también, que es igual a f por el seno de kx más g por el coseno de kx, donde f y g son dos constantes. Entonces, con las ecuaciones que se obtuvieron anteriormente, se puede observar que estas funciones decaen exponencialmente con la distancia. A valores negativos grandes de x, la función de onda para la primera región se aproxima a 0, y a valores positivos grandes de x para la tercera región también se aproxima a 0. Entonces estas funciones, junto con la solución sinusoidal en la región 2,
se pueden, requieren, digamos, unas condiciones de frontera, donde, donde en x igual a 0 se tiene que la función de onda para las regiones 1 y 2 es igual y, de igual forma sus derivadas. Mientras que para x igual a l, la función de onda para la región 2 y 3 y de igual forma también sus derivadas. Ahora, si observamos de forma gráfica, se tienen dos regiones, dos diagramas, perdón, donde el primero es la función de onda para tres diferentes estados de energía, y en B se tienen las densidades de probabilidad para tres estados de energía más bajos para una partícula en un pozo de potencial de altura finita. Estas funciones de onda y densidades de probabilidad están graficadas en un sentido vertical desde ejes separados que están desplazados verticalmente para que se vea pues mucho mejor. Las posiciones de estos ejes sobre la función de energía potencial sugieren las energías relativas de los estados, es decir que estas para esta región, para este estado de energía, para este y para este, esta onda que se muestra es la función de energía potencial según dicho estado. Algunas aplicaciones que tiene, digamos, este tema relacionado con pozos de potencial y demás es la nanotecnología. Pues la idea de atrapar partículas en pozos de potencial se emplea en este campo tan creciente como es la nanotecnología, que se refiere al diseño y aplicación de equipos que tienen dimensiones que van desde 1 a los 100 milímetros. Nanómetros, perdón. También es frecuente que la fabricación de estos aparatos comprenda la manipulación de átomos individuales o pequeños grupos de átomos para formar estructuras tales como el corral cuántico de la fotografía. Para comenzar, el efecto túnel a través de una barrera de energía potencial, pues es un fenómeno cuántico que permite a las partículas atravesar barreras de energía potencial, incluso cuando la energía cinética de la partícula es menor que la energía potencial de la barrera. ¿Por qué sucede este efecto? Pues bueno, eso sucede porque en la mecánica cuántica las partículas no tienen una posición, eh, y momento definidos al mismo tiempo, por lo que existe una probabilidad de que la partícula esté en una región prohibida para la física clásica. Cuando una partícula atraviesa una barrera de potencial por el efecto túnel, la probabilidad de encontrarla en la otra parte de la barrera es menor que en la parte inicial, pero pues esta probabilidad sigue existiendo. Este efecto es importante en muchos fenómenos físicos y pues, bueno, tales como la desintegración alfa y la microscopía del efecto túnel. Bueno, el efecto túnel es un fenómeno cuántico fascinante que ocurre cuando una partícula subatómica atraviesa una barrera de energía potencial, algo que, pues, según la física clásica, es imposible. Es como imaginar que una pelota intenta rodar por una colina, pero pues esta no cuenta con la suficiente energía para pues atravesar hacia el otro extremo. Pero en el mundo cuántico, pues las cosas funcionan de manera diferente. Según la mecánica cuántica, pues las partículas, como los electrones, no están confinadas a comportarse solo como partículas o pues solo como ondas. Entonces, pues existen probabilidades de que tengan un comportamiento dualista, es decir, tienen en algunas circunstancias comportamientos de ondas, en algunas circunstancias comportamientos de partículas, por lo que hace que pues este comportamiento pues sea más
difícil de predecir o difícil de intuir. Cuando una partícula pues se enfrenta a una barrera de energía potencial, hay una pequeña pero significativa probabilidad de que atraviese la barrera en lugar de rebotar en ella. Esto se debe a que según el principio de incertidumbre de Heisenberg, no podemos conocer con precisión tanto la posición como el momento de una partícula al mismo tiempo. Por lo tanto, hay una posibilidad pues de que la partícula em, por lo tanto, hay una posibilidad de que la partícula exista momentáneamente dentro de la barrera, aunque su energía sea menor que la energía de la barrera. Este fenómeno es esencial pues, en muchos aspectos de la física, desde la fusión nuclear en el Sol hasta el funcionamiento de los microchips en la tecnología moderna. Una de las aplicaciones más notables del efecto túnel es el microscopio de efecto túnel, pues que utiliza la corriente del túnel para obtener imágenes detalladas de superficies a escala atómica. Las implicaciones teóricas y prácticas del efecto túnel son enormes y han sido probadas experimentalmente en numerosas ocasiones. Su comprensión y aplicación han revolucionado nuestra comprensión del mundo cuántico y han dado lugar a numerosas innovaciones tecnológicas. Eh, Claro está que pues, el efecto túnel puede escribirse utilizando la mecánica cuántica y pues las ecuaciones asociadas a uno de los enfoques más comunes del efecto túnel eh, es mediante la ecuación de Schrödinger, que pues describe la evolución temporal de la función de una onda en una partícula. Para un electrón que atraviesa una barrera de energía potencial, la ecuación de Schrödinger en una dimensión espacial toma la forma donde h es la constante reducida de Planck, m es la masa del electrón y psi, que es la letra griega, bueno, que es una letra griega, es la función de onda del electrón. X es la coordenada espacial y v de x es el potencial en función de la posición. Y pues finalmente E es la energía total del electrón. Cuando el electrón se encuentra frente a una barrera de potencial v de x, la solución de la ecuación de Schrödinger muestra que hay una probabilidad no nula de que el electrón atraviese la barrera, incluso si su energía es menor que la altura de la barrera. Esta probabilidad de túnel está relacionada con la función de onda psi y la forma del potencial v de x. Para resolver esta ecuación y encontrar la probabilidad del túnel se utilizan técnicas como la aproximación de barrera finita o métodos numéricos. Estas técnicas permiten calcular la probabilidad del túnel y predecir cómo la partícula cuántica se comporta frente a la barrera de potencial. La comprensión pues, del efecto túnel a través de las ecuaciones de la mecánica cuántica es fundamental por muchas aplicaciones en la física y la ingeniería, desde la electrónica de estado sólido hasta la astrofísica. Y pues bueno, ya que estamos hablando del campo de la electrónica, pues la ingeniería electrónica tiene pues 4 aplicaciones fundamentales. Primero, encontramos los microscopios de efecto túnel, que pues ya habían sido mencionados anteriormente. Bueno, estos microscopios son herramientas fundamentalmente que utilizan nanotecnología y ciencia de materiales, y pues utilizan el efecto túnel para mapear la topografía de superficies con una resolución atómica. Al mover una sonda extremadamente afilada muy cerca de la superficie, bueno, pues es un material que se esté midiendo. Se puede medir la corriente de túnel generada por el efecto túnel, lo que permite pues crear imágenes detalladas de la estructura de la superficie. También tenemos los diodos túnel, que pues los diodos túnel son dispositivos electrónicos que explotan el efecto túnel para permitir el flujo de corriente a través de una barrera de potencial, a diferencia pues de los diodos convencionales que tienen una región de agotamiento. Los diodos túnel operan mediante el principio en que los electrones pueden atravesar una barrera de potencial estrecha debido al efecto túnel, pues estos diodos tienen aplicaciones en circuitos de alta frecuencia y de baja potencia, así como en dispositivos de conmutación ultra rápida. Bueno, pues también la tercera aplicación son las memorias de acceso de efecto túnel, las TRAM. Las TRAM son un tipo de memoria pues no volátil que utiliza el efecto túnel para almacenar información. Estas memorias utilizan una barrera de óxido delgada que permite que los electrones tunelicen, por así decirlo, entre dos estados de carga almacenados en una celda de memoria. Las TRAM tienen el potencial de ofrecer densidades de almacenamiento pues, más altas y un consumo de energía más bajo en comparación con las tecnologías de memoria convencionales como las NAND Flash. Y pues finalmente tenemos la cuarta aplicación, detección de carga en dispositivos semiconductores. El efecto túnel se utiliza en dispositivos de detección de
carga, como los detectores de carga pues, de fotón único, ISP-AD, que se utilizan en aplicaciones de imagen y detección de fotones individuales. La corriente de túnel generada por el paso de una carga a través de una barrera de potencial del dispositivo pues, se utiliza para detectar la presencia de fotones. Finalmente, pues tenemos pues un ejercicio. Entonces, para este ejercicio, vamos a suponer que tenemos una partícula cuántica como un electrón que se enfrenta a una barrera de energía potencial. Esta barrera puede ser una diferencia de potencial eléctrico, una barrera de potencial generada por un campo magnético o cualquier otro tipo de barrera. Queremos calcular la probabilidad de que la partícula atraviese la barrera en lugar de reflejarse en ella. Bueno, pues como ya habíamos mencionado anteriormente, vamos a utilizar la ecuación de Schrödinger, que es unidimensional para una partícula libre. Ya la habíamos mencionado anteriormente en la sustentación. Bueno, en este caso, como estamos hablando dentro de la barrera, v de x la consideraremos como v sub 0, pues tendríamos esta misma ecuación, pero entonces en vez de v de x tendríamos v sub 0. Eso sería dentro de la barrera. Fuera de la barrera, este v sub 0 será igual a 0, por lo que al efectuar esta multiplicación solo tendríamos esta parte de la ecuación que será igual a la energía por psi. Bueno, pues ya teniendo esta parte de la ecuación tendríamos que esta ecuación se comportaría de esta forma para una partícula libre. Pues la solución general a esta ecuación diferencial es una combinación de funciones exponenciales y funciones sinusoidales. Las constantes de integración pues, se pueden determinar mediante las condiciones de contorno, las cuales tendremos que será x desde menos infinito hasta infinito. Una vez que se encuentran las soluciones dentro y fuera de la barrera, se pueden aplicar las condiciones de contorno que mencionamos en los límites de la barrera para encontrar las relaciones entre las amplitudes de la onda incidente, reflejada y transmitida. A partir de estas relaciones se puede determinar la probabilidad de que la onda, bueno, comparando las longitudes de onda, se podría determinar la probabilidad de que la partícula se refleje o atraviese la barrera. Muchísimas gracias. El siguiente tema a exponer son las estructuras cristalinas. Las estructuras cristalinas se refieren al arreglo ordenado y repetitivo de átomos, iones o moléculas en un sólido. En una estructura cristalina, los constituyentes están dispuestos en un patrón tridimensional que se repite periódicamente en el espacio. Como se puede observar acá en la imagen, si digamos nosotros imaginamos que tenemos una bolsa llena de canicas y arreglamos dichas canicas en filas ordenadas y columnas una sobre otra de manera regular, creando así como una estructura tridimensional repetitiva, pues esto sería similar a una estructura cristalina o a la estructura cristalina que podemos observar acá en la imagen. En un sólido con una estructura cristalina, los átomos, iones o moléculas están dispuestos de una manera muy similar, formando así pues un patrón que se repite en todas las direcciones del espacio. Esta disposición regular es lo que confiere como a los cristales sus propiedades distintivas, como por ejemplo su forma externa bien definida o también su capacidad para refractar la luz de una manera específica. Bueno, dentro de las estructuras cristalinas en los sólidos tenemos los que son cristalinos y los que son amorfos. Entonces, bueno, los sólidos cristalinos tienen como una estructura muy ordenada y repetitiva en el nivel atómico molecular. Los átomos, iones o moléculas se organizan en una red tridimensional regular, formando lo que se conoce como pues, la red cristalina, que es la que podemos observar acá en la imagen. Los sólidos cristalinos tienen como puntos de fusión muy definidos y exhiben propiedades características como la fractura cristalina y digamos la difracción de los rayos X. Mientras que los amorfos, en contraste, carecen como de una estructura ordenada a largo plazo, pues como se puede apreciar comparando las dos imágenes. Las disposiciones de los átomos, iones o moléculas en los sólidos amorfos no tienen como un patrón de repetición a larga distancia. En lugar de eso, pues tienen como una estructura desordenada y muy aleatoria. Esto pues se debe a la falta de tiempo o condiciones adecuadas para que los átomos se organicen en una red cristalina durante el proceso de enfriamiento o solidificación. Como algunas características de las estructuras cristalinas obtenemos, por ejemplo, que como ya vimos anteriormente están formadas por celdas unitarias que se repiten, ya que pues más adelante veremos a profundidad el concepto de celda unitaria, que pues es la unidad básica como de la estructura cristalina
y se repite como en todas las direcciones para formar el cristal. También pues son estructuras altamente ordenadas, pues en los suelos cristalinos, los átomos, iones o moléculas que pues están dispuestos en una red tridimensional regular y repetitiva. Entonces significa que pues los átomos, iones o moléculas ocupan una posición muy específica y como muy ordenada y pues presentan simetría, ya que pues los sólidos cristalinos muestran como regularidades geométricas para sus arreglos, como pues la repetición de patrones o formas a lo largo de varios ejes. La relación entre propiedades de la materia y la estructura cristalina tenemos pues como densidad, que depende de la forma como se empaquetan los átomos en la estructura, y se puede obtener estructuras ya sean muy compactas o pues que estén más lejos los átomos unos de otros, más dispersas. También tenemos la forma cristalina, la forma en las que nosotros podemos apreciar a simple vista, pues es el reflejo de la estructura cristalina en particular. Y también está pues la anisotropía, que son como propiedades físicas como la conductividad térmica, eléctrica y las propiedades magnéticas, pues de muchas veces son mayores a lo largo de una dirección del material que a lo largo de otra. Hablando pues mejor del concepto de las celdas unitarias, son la unidad fundamental por la que están compuestas las estructuras cristalinas. Pues como se puede apreciar acá en la imagen, tenemos que una celda unitaria está representada por esferas rígidas y tenemos pues acá un ejemplo de una celda unitaria de un reticulado cristalino. Bueno, también hay propiedades en estas celdas unitarias, las cuales son las siguientes. Dice que toda la estructura cristalina puede estudiarse a partir de una pequeña porción que contenga un patrón de ordenamiento. A esa pequeña porción se le llama celda unitaria. Entonces esto quiere decir que podemos estudiar el comportamiento y la forma de la estructura cristalina de acuerdo a esta celda unitaria, sin tener en cuenta la estructura cristalina en general. Entonces es como una forma más sencilla de analizarla. También está que los materiales son tridimensionales, por lo tanto pues las celdas unitarias son también tridimensionales. Eso pues lo podemos observar en los ejemplos a simple vista. Y también tenemos que existen 14 tipos diferentes de celdas unitarias agrupadas en 7 sistemas cristalinos, que más adelante observaremos de qué se trata. ¿Okay? También tenemos los sistemas cúbicos, que como se puede observar pues son 3 sistemas cúbicos. Tenemos primero el cúbico simple, o también se llama cúbico primitivo. Pues en este sistema los átomos están ubicados solo como en vértices de un cubo. Cada átomo de la red está rodeado solo por átomos vecinos, y pues el parámetro de red es igual a la longitud de la arista del cubo. Un ejemplo de este podría ser pues el polonio, que pues se caracteriza por tener una estructura cúbica simple. También tenemos el cúbico de cuerpo centrado, o también que lo conocemos como CCC. En este sistema pues los átomos están ubicados en los vértices de un cubo y en el centro del mismo cubo. Cada átomo de esta red está rodeado por 8 átomos vecinos. El parámetro de la red, que es pues la distancia entre los centros de los átomos vecinos, sería pues raíz de 3 veces la longitud de la arista del cubo. Un pequeño ejemplo es el hierro de temperaturas por encima de los 912 grados centígrados, que pues tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Y también tenemos la estructura cúbica de cara centrada, o también conocido como CFC. Este CFC, pues en los átomos están ubicados en los vértices de un cubo y en los centros de todas las caras del cubo. Cada átomo de la red está rodeado por 12 átomos vecinos, y el parámetro de red esta vez serían pues raíz de 2 veces la longitud de la arista del cubo. Un ejemplo sería pues el aluminio y el cobre, que tienen estructuras cristalinas de este tipo. Y pues también tenemos algunas propiedades de las celdas unitarias que vimos anteriormente, que serían pues el número de átomos por celda unitaria, que pues puede variar dependiendo la celda, que también está la relación entre el radio atómico y la longitud de los lados de la celda unitaria, el número de coordinación, el factor del empaquetamiento y la densidad teórica. Continuando con la exposición, les hablaré del sistema tetragonal, similar al sistema cúbico, pero con una de las
dimensiones de la red cristalina más larga que las otras dos, lo que resulta en una estructura alargada en una dirección y más compacta en las otras dos. La celda unitaria tetragonal tiene lados en forma de rectángulo con ángulos de 90 grados entre los dos ejes y un tercer ángulo diferente. En el sistema ortorrómbico, los ejes de la red cristalina no son perpendiculares entre sí, lo que resulta en una celda unitaria en forma de prisma rectángulo. Todos los ángulos entre los ejes son de 90 grados, pero las longitudes de los ejes son diferentes. En el sistema hexagonal, los átomos se disponen en una red hexagonal con una celda unitaria en forma de prisma hexagonal. Dos de los lados de la celda unitaria son iguales en longitud, mientras que un tercero es diferente. Los ángulos entre los ejes son de 90 grados para dos de ellos y de 120 grados para un tercero. El sistema romboédrico, o también conocido como sistema trigonal, se caracteriza por tener tres ejes de igual longitud y ángulos entre ellos de menos de 120 grados. La celda unitaria tiene forma de rombo con todos los lados y ángulos iguales, pero no necesariamente de 90 grados. En el sistema monoclínico, los ejes de la red cristalina son de longitudes diferentes y solo uno de los ángulos entre los ejes es de 90 grados. Puede presentarse en dos tipos de celdas unitarias: monoclínica primitiva, donde los átomos están ubicados en las esquinas de la celda, y monoclínica centrada en la base, donde los átomos adicionales se encuentran en el centro de una de las caras de la celda. En el sistema triclínico es el menos simétrico de todos los sistemas cristalinos. Ninguno de los lados ni ángulos entre los ejes de la red cristalina es igual. No hay restricciones para que los ángulos sean de 90 grados. La celda unitaria tiene forma paralelepípeda con las caras inclinadas y longitudes de ejes desiguales. Las estructuras cristalinas son cruciales en la ingeniería electrónica para diseñar y fabricar dispositivos como semiconductores, circuitos integrados y sensores. Estas estructuras influyen en las propiedades eléctricas y ópticas de los materiales utilizados, lo que afecta el rendimiento y la eficiencia de los dispositivos electrónicos. Además, son fundamentales en aplicaciones como optoelectrónica y energía solar, donde se requiere una comprensión precisa de las propiedades cristalinas para optimizar el funcionamiento de los dispositivos.